Bien, un saludo especial, mis apreciados alumnos, y también para todas aquellas personas que puedan observar estos videos. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno. En este momento vamos a ver un tema muy interesante, muy importante, que trata de las diferentes formas o maneras en que podemos representar los datos en geometría descriptiva. Y no solamente en geometría descriptiva, sino en sentido general, representación de datos en todo lo que es la ingeniería, la arquitectura y ramas afines. Siempre los datos se pueden representar de varias formas. Vamos a ver aquí las formas principales que se utilizan para representar los datos. Tenemos acá en forma de coordenadas. En forma de coordenadas es como nosotros hemos estado trabajando aquí en todo este semestre, porque es la forma más usual y es la forma que preferimos muchos maestros. En forma de coordenadas, como ya lo hemos visto, sabemos que todo punto identificado por P o por cualquier otra letra posee tres coordenadas X, Y, Z. Esas coordenadas, como bien sabemos, no son más que distancias que dan la referencia de ese punto o de ese objeto con respecto a un punto fijo de referencia. En el caso nuestro es el origen. Un ejemplo, el punto P, coordenadas X, Y, Z. Otro ejemplo sería, un ejemplo numérico, digamos que tenemos un punto Q cuyas coordenadas sean 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Y sabemos que el orden es el mismo. X, Y, Z, 3 unidades de X, 4 unidades en Y, 5 unidades en Z. La representación de esto, como ya hemos visto, simplemente tenemos que trazar nuestro plano, asumir una escala determinada, trazar nuestros planos de proyección, convencionalmente a asumir cuál eje será X, cuál será Y, cuál será Z. Podemos asumir, como lo hemos hecho aquí, que del origen hacia abajo tendremos valores de X, del origen hacia arriba valores de Y, y del origen hacia la izquierda valores de Z. Asumimos una escala adecuada o apropiada y ubicamos cada coordenada en el lugar que le corresponda. Tenemos 3 unidades en X, 1, 2 y 3, ¿verdad? Recordando que esto es un croquis simplemente, 4 unidades en Y, 1, 2, 3 y 4, y 5 unidades en Z, 1, 2, 3, 4 y 5 unidades. Luego, tomando las reglas y el cartabón, hacemos lo que ya ustedes conocen, que hemos estado haciendo todo este semestre. Las unimos de manera ortogonal. Aquí necesitamos usar el compás para traer la coordenada Y desde el plano horizontal hacia el plano lateral. Aquí bajamos de manera ortogonal nuevamente y unimos aquí ortogonalmente. Y ahí tendremos la proyección de Q. Aquí estará QL, o sea, proyección de Q en el PL, QF, proyección de Q en el plano frontal, y QH, proyección de Q en el plano horizontal. Si fuese un segmento en lugar de un punto, pues sencillamente, como lo hemos visto, se proyectan los dos puntos y se unen mediante un segmento y ahí está formado el segmento. Esa es una de las formas más usuales. Otra forma también muy usual de representar los datos, que también muchos maestros la utilizan mucho, es en forma de cotas o de dimensiones. En forma de cotas o dimensiones quiere decir que los valores, en lugar de darnos coordenadas, nos lo van a dar como las medidas en un croquis. Para usar esta forma siempre necesitaremos hacer un croquis. Para la forma de coordenadas no necesitamos croquis, lo único que necesitamos son los tres valores, las tres coordenadas. Pero cuando es en forma de cotas o dimensiones es obligatorio usar un croquis. Por ejemplo, aquí tenemos la proyección
los valores en forma de cotas o dimensiones del punto A. Aquí están las cotas o dimensiones, ¿verdad? Fíjense las líneas de acotado. También es bueno recalcar que esta forma de cotas o dimensiones se utiliza mayormente cuando utilizamos el plano en dos vistas, o sea, el plano simplificado en dos vistas, PF y PH. Hemos anulado o hemos guardado el plano lateral y solamente tenemos dos vistas. Esta forma de cotas o dimensiones se utiliza mayormente cuando se usa el plano simplificado. Vamos a ver otro ejemplo rápidamente. Supóngase que tenemos un segmento, digamos un segmento MN, y ese segmento MN nos lo van a dar en forma de cotas o dimensiones. Sencillamente trazamos aquí, trazamos el eje o línea de pliegue PF, PH. Vamos a representar el segmento en otro color, digamos aquí en color rosado tenemos el segmento. Ahí está, ¿verdad? Vamos a ponerle sus nombres. Aquí tendremos AM, H, NH, MF, NF. En forma de cotas, lo primero es que debemos tener un croquis, como hemos recalcado. Luego trazamos lo que son las líneas de cotas o líneas de dimensionado. Recuerden que las líneas de cotas deben representarse diferentes a las líneas que componen el dibujo. Deben ser un poco más finas. ¿Para qué? Para que no haya confusión con las líneas que conforman el dibujo. Otra línea de acotado desde aquí, otra línea de acotado desde aquí y otra línea de acotado o dimensionado desde aquí. Las líneas de cota pueden terminar en punta de flechitas o en diagonal atravesada. Bien, vamos a colocar las cotas. Vamos a decir que aquí tendremos 3 unidades. Unidades puede ser cualquier unidad de medida, 3 centímetros, 3 metros. Digamos que aquí tenemos 2 unidades. Y digamos que aquí tendríamos 4 unidades. Vamos a representar, falta otra línea de acotado desde aquí, para que esté completo. Aquí, aquí. Acá, acá, ahora sí, aquí, porque se nos iba a quedar las dimensiones de n. Vamos a suponer que aquí tenemos 2 y aquí 1. Digamos que aquí tenemos 2 y 2. Ok, ahí está. ¿Qué hemos representado aquí? Los datos del segmento MN en forma de cotas o dimensiones. Y por eso nos valemos de un croquis. Si esos valores, esos datos de MN los fuésemos a representar aquí, si los fuésemos a representar aquí a manera de coordenadas, ¿cómo sería? Observen cómo sería. MN, segmento MN. Para M, saquemos las coordenadas de M. ¿De dónde saldrán? De las cotas que hemos expresado acá. El valor de X para M será la distancia que hay desde ahí hasta ahí. ¿Y cuánto hay desde ahí hasta ahí? Mírenlo aquí, según la cota. 2. Por lo tanto, tendríamos 2 unidades. Valor de Y para M. La distancia desde ahí hasta ahí. ¿Cuánto hay de ahí hasta ahí? Según la línea de cota. 1. Y valor de Z, coordenada Z para M, desde aquí, desde el origen hasta acá. ¿Cuánto hay desde aquí a aquí? Vamos a decir aquí hay 1, nos faltó poner ese valor. Tendríamos de aquí a aquí 1, más lo que hay de aquí a aquí. En total, de ahí a ahí, 5 unidades, correctamente. Y para N, hacemos lo mismo, sacamos
los valores de las cotas o dimensiones. Para n, valor de x, la distancia desde ahí hasta ahí, o sea, desde la línea de pliegue hacia abajo, de ahí a ahí, ¿cuánto hay? 2 más 2, 4. 4 unidades, coordenada o valores de y, desde aquí hasta acá para n, 1 más 2 o 2 más 1, 3. y z, que sería desde aquí, desde el origen hasta aquí, mírenlo aquí, una unidad. O sea, fíjense la correspondencia entre lo que sería la forma de coordenadas y la forma de cotas o dimensiones. Es importante, ¿verdad?, entender, visualizar eso, porque en muchos textos, en muchos libros, se usa mucho esta forma. En otros libros se usa mucho esta forma y en otros libros se usan ambas, indistintamente. Tercera forma de representar los datos es en forma de enunciado o forma literal. Como su nombre lo indica aquí, los datos se expresan como el enunciado de un problema, ¿verdad? Fíjense aquí, por ejemplo, tenemos expresado un problema de ingeniería expresado en forma de enunciado, es un problema de geometría descriptiva. Pero antes de desglosarlo, si fuésemos a representar ese punto Q en forma de enunciado, ¿cómo lo expresaríamos? Muy sencillo, diríamos Q es un punto que está en el espacio, separado a 3 unidades del pH, separado a 4 unidades del PF y separado a 5 unidades del PL. O sea, lo que está en forma de coordenadas o que esté en forma de cotas, expresarlo en palabras de una manera literal o denunciada. En este caso, observen este ejercicio aquí, sea una finca y un pozo. Digamos que A, la letra A representará la finca y la letra B representará el pozo. Si el pozo está a 500 metros al este de la finca y 300 metros al norte de la finca, al norte de la misma, y además su cota, o sea, la cota del pozo, está 200 metros más baja que la de la finca, determine la distancia entre ambos y la pendiente. ¿Para qué querríamos resolver eso? Por muchas razones, podrían darse muchas razones, un problema real. Supóngase que usted quiere llevar agua desde el pozo hasta la finca. ¿Para qué? Pues para regar los cultivos, ¿verdad? Porque sin agua no hay nada, sin agua no hay vida. Ahí ese problema está representado en forma de enunciado o literal. Fíjense cómo se expresaría ese ejercicio en forma ya gráfica, en proyección. Aquí tenemos la línea de pliegue, PF, pH. Vamos a ubicar aquí lo que sería el punto A. Vamos a suponer que aquí tenemos el punto A, por lo tanto aquí estaría AH y aquí estaría AF. Recordando que A representa la finca. Recordemos que los rumbos o direcciones, los rumbos, orientaciones o direcciones, siempre se determinan en la vista del pH. Por eso siempre que íbamos a averiguar el rumbo de una línea, de un segmento o de un plano, siempre lo buscábamos en la proyección horizontal en el pH. Por lo tanto, entonces, la ubicación del pozo con respecto a la finca hay que determinarlo aquí, en la vista del pH. Asumamos una escala. Dice el enunciado que el pozo está 500 metros al este de la finca. Puntos cardinales. Siempre supondremos, a menos que nos indique lo contrario, que el norte está en el lado arriba del papel o de la superficie de dibujo. Asumiendo una escala adecuada, digamos que aquí tenemos 100,
200, 300, 400 y 500 metros, norte, sur, este, oeste, 500 metros al este de la finca. Y además está 300 metros al norte de la misma. Seguimos. Bien, entonces, como decíamos, asumimos una escala y marcamos 100, 200, 300, 400, 500 metros al este de la finca. Pero además el pozo está a 300 metros al norte de la finca. Con esa misma escala vamos a marcar hacia arriba. Vamos a marcar 300 metros al norte de la finca. Fíjense que aquí está la finca, a esta distancia, entonces serían 300 metros por encima de ahí. 100, 200 y 300. Entonces ahí estaría, aquí estaría BH, que representa el pozo. Otro dato importante que nos está diciendo el enunciado es que la cota, o sea, la elevación del pozo o del terreno donde esté el pozo, queda 200 metros por debajo o más abajo que la de la finca. Recuérdense, los rumbos se determinan aquí en el pH, pero las alturas, las cotas o elevaciones, siempre las visualizamos en la vista frontal. Por lo tanto, entonces, si por aquí tenemos, hacia acá tenemos, siguiendo esa línea aquí, tenemos aquí lo que es la elevación de la finca, y nos está diciendo que la cota del pozo es 200 metros más abajo. Pues según la misma escala que hemos asumido, vamos a marcar 100 y 200 metros por debajo de la cota de la finca, y aquí tendríamos a BF. Vamos a unir entonces a FBF. Se nos ha formado un segmento, obviamente, y a HBH. Fíjese cómo este problema, expresado de manera de enunciado, hemos pasado el enunciado a una forma gráfica en las proyecciones. ¿Qué se nos ha formado aquí entonces? La proyección de un segmento AB. Si determinamos la verdadera longitud de AB, que ya hace mucho ustedes saben cómo hacerla con el plano paralelo, pues entonces ahí tendremos lo que es la distancia real que hay entre el... Bien, entonces, como íbamos diciendo, se nos ha formado aquí un segmento AB. Si determinamos la verdadera longitud de ese segmento AB, que ya ustedes saben cómo determinarla, entonces habremos encontrado la distancia real que hay entre el pozo y la finca. Con esa distancia, pues ya podemos entonces comprar la cantidad de tuberías necesarias. ¿Para qué? Para llevar agua desde el pozo hacia la finca. Pero hay otro detalle importante también que dice el enunciado aquí. Fíjense cómo todos los datos que nos da ese enunciado, y los estamos llevando de la manera literal o de enunciado, lo estamos expresando aquí en manera de proyección, en manera gráfica, mediante proyección ortogonal. Se nos está diciendo, mírenlo aquí expresado, que la cota, o sea, la elevación del pozo, está 200 metros por debajo de la cota de la finca. Fíjese ahí donde se visualiza que la finca A está más arriba que el pozo. Recuerden que las elevaciones o alturas siempre las visualizamos aquí en la vista frontal. También se pueden visualizar en la vista lateral, pero aquí estamos trabajando en dos vistas. Por lo tanto, entonces, eso quiere decir que el pozo está aquí abajo y la finca está aquí arriba. Por tanto, para poder llevar agua desde el pozo hacia la finca, necesitaríamos comprar, obviamente, un equipo de bombeo, una bomba. ¿Por qué? Porque tenemos que vencer una pendiente para que el agua pueda subir desde aquí hacia acá.
Bueno, rápidamente, en fin, lo que hemos querido expresar es cómo un problema se puede expresar, un problema de geometría o de ingeniería o de arquitectura, se puede expresar en forma de un enunciado, que es lo que acabamos de ver aquí. Y la otra manera de expresar los datos es en forma combinada. Esa no la vamos a desglosar mucho porque en forma combinada simplemente consiste que en un mismo problema o en un mismo ejercicio podemos tener algunos datos expresados en coordenadas. Podemos también tener otros datos en un croquis, en manera de cotas, combinando estas dos formas. O inclusive en un mismo problema podemos tener las tres combinaciones, en forma de coordenada, en forma de cotas y en forma de enunciado, en un mismo ejercicio. Eso es lo que quiere decir en forma combinada. Es importante aprender, trabajar con los tres, familiarizarse con los tres métodos, porque en los problemas cotidianos de la carrera usted puede encontrar algunos ejercicios o algunos problemas o situaciones a manera de coordenadas, a manera de cotas, que se usa mucho en la realidad, y a manera en forma de enunciado o literal y a manera también combinada. Hasta aquí nuestra clase del día de hoy. Muchas gracias.